Queridos amigos de Contrapunto, el día de hoy nos acompaña Daniel Castro, candidato a la Asamblea y vicepresidente nacional del Partido Unión Progreso por voto lista en el estado de Mérida. Bienvenido. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Contrapunto.com. Pues bueno, nos encontramos pues promoviendo todo lo que es las actividades de cara a las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y lo que representa Unión para el Progreso en estos momentos de coyuntura nacional, donde un grupo de organizaciones políticas, y hay que decirlo, pues que se encuentran participando, han tenido que recurrir a mecanismos como la de la judicialización para poder obtener el control de esas organizaciones políticas. Unión para el Progreso es una organización que está incontaminada, no se encuentra dentro del espacio de acción del régimen y por ende pues nos presentamos como una propuesta seria, una propuesta donde el venezolano pueda manifestar su votación, el venezolano decente que quiera asistir el día de las elecciones. Es por esta razón que nos hemos dado la tarea, un grupo de hombres y mujeres a nivel nacional, de salir a dar la cara en estos momentos de dificultad y decirle a la gente que Venezuela sí tiene futuro. Este es uno de los pocos países del mundo, y hay que decirlo, donde uno va caminando y se puede conseguir un mango tirado en el piso, o puede ir por la trasandina de Mérida a Barinas y conseguir cambures, racimos de cambures a orilla de carretera. Sencillamente tirar una pepita de mandarina en el piso y en pocos días pasar y ver que hay una rama creciendo. Venezuela y Mérida tienen futuro, pero hay que conquistar los espacios. No podemos seguir cayendo en una política irresponsable de continuar pegándonos con la misma piedra y seguir abandonando los espacios para que sea el régimen quien los conquiste. Si no participamos en la contienda, definitivamente gana Maduro el proceso electoral. Candidato, una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias o las técnicas a nivel constitucional para conquistar esos espacios de los que está hablando? ¿Cuál es la propuesta, por lo menos, para mejorar el sistema económico, el sistema alimenticio del país? Bueno, mira, nosotros encabezando el voto lista nacional tenemos nada más y nada menos que al doctor Luis Mata Molleja, que es el director nacional de la Dirección de Posgrados de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Economía, y a la vez es el director nacional de la Academia Nacional de Economía. Es decir, tenemos personas preparadas que van a ir a asumir ese rol en el Parlamento Nacional. Nosotros hemos denominado una propuesta que ha sido bien captada y bien recibida por la gente, que se ha denominado Plan de Transición Nacional, que está contenida en tres propuestas fundamentales: en lo político, en lo económico y en lo educativo. En lo político estamos apostando a lo que el doctor Eduardo Fernández ha planteado para el país, que es la conformación de un gobierno de unidad nacional. Tenemos que buscar los mecanismos que nos permiten la política para poder generar acuerdos en pro de la sociedad, en el bienestar de la sociedad, que es la razón de ser de la política, buscar la mejor calidad de vida para nuestras personas. Y por otra parte, hacer una lucha desde el Parlamento Nacional, en primera instancia para lograr que todos esos partidos que han sido vulnerados por el TSJ, porque si el TSJ actúa en base a la tolda político de gobierno, y es esta la que coloca o impone esas directivas ad hoc que se han colocado a partidos como AD, PJ, ACEP, Voluntad Popular, pues lógicamente esas directivas que se colocan cohabitan en el espacio del régimen o son amigos del régimen. Entonces tenemos que buscar el modo de que esas organizaciones políticas retornen a sus autoridades originales y desde el Parlamento Nacional continuar en la lucha por la liberación de los presos políticos que hay en el país. También lograda esta fase de la conformación de un gobierno de unidad nacional, para poder obtener una vía pacífica y democrática por la cual darle un cambio de sistema al país y convocar esas tan anheladas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. En lo económico, luego de haber solventado los aspectos políticos, porque mientras Maduro esté ahí, Maduro no genera confianza a la comunidad internacional. Vamos a poner el caso, un inversionista que quiera colocar una inversión en el país y ve un video como el del FAE, que está prácticamente cavando una fosa para enterrar al dueño de una finca. ¿Quién va a querer invertir un centavo en Venezuela? Entonces, hay que lograr que en Venezuela
un nuevo gobierno genere confianza para poder acceder al mercado financiero internacional, a la banca mundial, para obtener los recursos tan necesarios para atender la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país. Y desde lo nacional, muchas de las empresas que han sido expropiadas por el gobierno, y es importante mencionar esto, licenciada, el 23% de la superficie terrestre del estado Barinas, más de 770.000 hectáreas, han sido expropiadas y se encuentran improductivas. Todas esas fincas, empresas, comercios que fueron expropiados tienen que regresar a manos de sus dueños originales. Y en tal caso de haberse usado alguno de esos bienes, por lo menos un terreno para la construcción de vivienda X o Y, el Estado tiene que asumir una indemnización hacia esas personas. Y en otro sentido, muchas de las empresas estatales que hoy se encuentran en quiebra tienen que ser asumidas por el empresariado venezolano, los gremios como Fedecámara, Comercio, Conindustria y otros más. ¿De qué le sirvió a Venezuela Agropatria, Lácteos Los Andes, CanTV, Movilnet, si sencillamente esas empresas no le están prestando un servicio público a la gente? Porque se sabe, y como egresado de la fase JULA, de la Escuela de Administración de nuestra Universidad de los Andes, le puedo decir que una de las cosas que le enseñan a uno en la carrera y en la facultad es que el peor comerciante es el Estado, porque siempre le va a dar el fin político a sus acciones. Y por otra parte, en lo educativo, como tercer punto fundamental, una sociedad que no está educada nos lleva a un país que va por un túnel sin luz. Tenemos que luchar inmediatamente por un presupuesto justo para nuestras universidades, para esa generación que viene en camino, que se van a graduar de bachilleres y prefieren dedicarse al bachaquerismo o prefieren tener como primera opción irse del país porque sencillamente ser profesional no es bien remunerado en Venezuela. Tenemos que apostar por un salario justo para todos los profesionales y sobre todo los funcionarios del sector público. Pero también hay que estar conscientes de que los países que van camino al desarrollo y los países que ya se encuentran en desarrollo dignifican el salario de los docentes como prioridad, porque son los docentes los que forman al ciudadano. Pero todos estos aspectos y todos estos puntos que llevamos como propuesta, y de igual manera la reforma del Banco Central de Venezuela, que fue anunciada por la presidenta de nuestra organización, la doctora Mercedes Malavé, que también es candidata en la lista nacional, todo esto pasa por un gran acuerdo político que nos pueda llevar en una ruta distinta a la desidia en la que hoy se encuentra Venezuela. Dígate, cuando me habla de acuerdos políticos, ¿usted es partidario del diálogo? Mira, los diálogos son necesarios en la política. Uno tiene que dialogar, uno tiene que debatir, pero sencillamente el diálogo tiene que llevarse con claridad, con raciocinio. Sencillamente porque yo coloque 10 cámaras y me siente en Miraflores, eso no quiere decir que yo estoy haciendo un diálogo. Los acuerdos se llevan. Ahí vemos cómo un acuerdo fue tan fructífero como la liberación de 200 presos políticos en el país. A eso tienen que ir apostando a los acuerdos necesarios en este momento. Que le pusieron un nombre, que Maduro le puso otro nombre, no importa el nombre que se le haya puesto, son 200 personas que se encuentran en sus casas, con sus familias y en libertad. Tenemos que seguir apostando de que esos acuerdos liberen en su totalidad tanto a los presos políticos como a los presos militares y funcionarios policiales que se encuentran en estos momentos en las distintas celdas como el helicoide. Ok, candidato, otra pregunta. ¿Cuál es la posición de Unión Progreso ante la comunidad internacional? Mira, aquí sencillamente hemos apostado a hacer política de la manera más baja, porque mira, el tema de la comunidad internacional sencillamente se ha prestado para que un sector u otro se muestre como en el kinder o como en la escuela, que el más popular es el que tenía más amigos. Yo tengo tantos amigos en la comunidad internacional, el otro dice yo tengo tantos. El tema de la comunidad internacional es importante, pero no es determinante para lograr una transición en el país. No será la primera vez que muchos países se opongan a llegar a acuerdos políticos nacionales para sacar el país adelante. Es importante decirlo porque esto inclusive ha sido recomendado por especialistas en el tema de las transiciones en el mundo como Mariana Alwin o Enrique Cardoso y desde lo nacional como el politólogo John Magdaleno. Es decir,
Aquí sencillamente los venezolanos tenemos que asumir una posición de que por medio de la participación masiva de ese más del 85% del país que quiere un cambio, tenemos que coordinarlo, movilizarlo y articularlo para que por medio de la participación, que es la herramienta que tiene el ciudadano para expresarse, podamos generar los puntos de inflexión necesarios para generar un cambio de modelo político en el país. Ahora bien, allá en Mérida, ¿cómo ha sido la receptividad de la población ante la campaña electoral? Porque por lo menos acá siempre los venezolanos tienen ciertas dudas, no tienen que reafirmar su credibilidad con respecto al CNE, el proceso electoral y los partidos que han surgido en torno a la oposición. Mira, todos sabemos que el modo en el que el régimen impuso esa junta ad hoc del Consejo Nacional Electoral, pero eso no puede ser motivo para que nosotros sencillamente abandonemos y renunciemos a la participación. Por la vía electoral podemos lograr muchas cosas y cuando nos los hemos propuesto hemos alcanzado excelentes resultados como en el 2015. Sencillamente la política irresponsable nos llevó a que la abstención se mantuviera en el país. Si nos ponemos a ver, en el 2015 la oposición obtuvo un resultado que ha sido su pico electoral de casi 6.700.000 votos. Si nosotros nos hubiéramos mantenido en esa ruta después, como en las elecciones regionales y municipales del año 2017, en este momento la oposición no tuviera 4 gobernaciones, tuviera cerca de 20 gobernaciones y no tuviéramos 26 alcaldías de oposición en el país, tuviéramos cercano a 280. Es decir, el llamado a la abstención lo que sencillamente ha hecho es perjudicar a la oposición. Y en el caso del Estado Mérida, aquí no hemos entrado en diatribas nunca de entre participar y no participar. Y tenemos un gobernador que es de oposición, que salió por medio del voto, y somos uno de los estados. Mérida tiene la particularidad que es el segundo estado de Venezuela con más municipios. Tenemos 23 municipios y de esos 23 municipios tenemos 5 alcaldías en manos de la oposición. Es decir, cuando nos organizamos, cuando defendemos el voto y que cuando colocamos a los dirigentes en contacto con el ciudadano de a pie, que hasta eso se ha perdido, sencillamente generamos las condiciones necesarias para salir victoriosos en los procesos electorales, a pesar de la trampa, a pesar de la utilización de los recursos del Estado en medio de la campaña, que eso no es una cuestión de ahorita, es una cuestión que ha sido toda la vida. Pero la ventaja del gobierno son los recursos económicos. La ventaja de la oposición es más de un 85% del país que desea un cambio. Ahora, desde Unión para el Progreso, nosotros no hemos dejado de denunciar. Nosotros no hemos dejado de decir que esto no es un proceso electoral extraordinario y transparente. Lo hemos denunciado. Quien hoy les habla, mi persona, tuve que ir a la Fiscalía General de la República a denunciar al director de la Oficina Regional del CNE por omisión de las denuncias presentadas a su despacho ante el uso abusivo e indebido de los recursos económicos del Estado y de los recursos de los medios de comunicación del Estado para favorecer a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo eso lo hemos denunciado y en momento que sea correspondiente llevaremos esas denuncias a instancias internacionales para que esa presión internacional siga generando un efecto para poder lograr los acuerdos necesarios para darle un cambio político al país. Esa presión internacional tiene que servir para eso, no para cerrarse, porque cuando tú tienes al adversario arrinconado y no le ofreces una oportunidad de conversación, sencillamente el adversario se vuelve más agresivo y más violento. Por eso es que existen los mediadores y eso es lo que tiene que ocurrir en Venezuela en estos momentos, mediar para que le podamos dar un cambio político al país. Para finalizar, candidato, ¿cuál es la posición, su opinión, ante la consulta popular? Bueno, el que quiera participar en la consulta, que participe. No hay ningún problema, pero hay un proceso electoral también. Votar en Venezuela es un derecho, no es un deber. Mira, te puedo decir, por ejemplo, que tengo un familiar que tiene un cargo de función pública por uno de estos partidos tradicionales del Eje 4. Y a ella le impusieron que si iba a votar, la iban a despedir. Entonces muchos sectores de la oposición actúan igual que el gobierno, ¿o en qué se diferencian? Entonces esto es importante decirlo y que la gente lo sepa. Hay un proceso electoral
que tiene un resultado tangible y está establecido en la Constitución porque el artículo 192 establece cuál es el periodo de los parlamentarios. La inconstitucionalidad está del lado de Maduro, no de nuestro lado. Tenemos un proceso electoral y debemos cumplirlo. Ahora, el artículo 70 de la Constitución nos habla de la posibilidad de realizar una consulta. Bueno, está de parte de la gente de decidir si va a asistir o no a ese evento. En mi caso, creo que las preguntas, como están establecidas ahí, pues sencillamente tienen una orientación y una parcialidad. Debió haberse conformado algo con más objetividad para que la persona pudieran decidir. Pero el que quiera asistir, con todo el gusto que vaya a ir. La gente tiene libertad y tenemos que apostar a la libertad. Tenemos que dejar de hablar de la política del sancocho. Mira, así como el gobierno está entregando las supuestas proteínas del hambre, con el pollo y la mortadela, así hay muchos actores de oposición que en estos momentos están llevando la gallina para hacer el sancocho. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que formar a los ciudadanos, tenemos que dejarle de dar comida, sencillamente darle las herramientas para que el ciudadano pueda comprar lo que guste. Por eso es que este 6 de diciembre, el mensaje que yo le estoy dando a los venezolanos es, si a usted le ofrecen el CLAP para que vaya a votar, si le ofrecen pernil, si le ofrecen alguna ayuda, acéptela. Eso no viene del bolsillo de los que hoy hacen parte del gobierno, eso es dinero de todos los venezolanos. Pero cuando usted se pare frente a la máquina electoral, castíguelos con su voto, por intentarlos arrodillar, por intentar menoscabar al pueblo venezolano y castíguelo. Y en nuestro caso, estamos invitando a votar en la ya conocida tarjeta de la U, la tarjeta de Unión y Progreso, a la derecha y en el centro, la tarjeta verde y naranja, con el símbolo de la U, que representa la unión que queremos para los venezolanos. Candidato, ahora sí para cerrar. Diferencias en relación al sector que muchos han calificado como oposición radical y similitudes con el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, te acabo de dar una muestra de eso. Señalar a alguien que va a perder su puesto de trabajo porque vaya a ir a votar, y no es porque alguien me lo comentó, es alguien de mi familia. No puedo decir en qué espacio público, lógicamente, porque quiero cuidar su integridad. Pero sencillamente, así como el gobierno ha generado falsas expectativas en la población, un sector de la oposición también lo ha hecho, porque ha jugado al cortoplacismo. Hay que ir resultados ya. Y eso es lo que ha llevado a la oposición a esta resaca, que hay que decirlo, si va a haber un sector del país que no va a querer participar, pero ningún sector político puede abrogarse eso. Sencillamente, si la gente no va a participar es porque perdió la credibilidad en sus dirigentes políticos. Y eso tenemos que recuperarlo, tenemos que retomarlo, que la gente vuelva a ver que hay dirigentes honestos, serios, que vienen con un planteamiento claro al país de que no hay una solución para allá, ni que este Parlamento es la solución a todos los problemas que tiene el país, pero es uno de muchos mecanismos que hay que activar para lograr el cambio que tanto anhelamos todos los venezolanos. Gracias, candidato Daniel Castro, de Contrapunto, estuvo con nosotros y bueno, esperamos hasta una próxima ocasión. Sí.